en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Si lo tiene, me dicen amén. Le voy a dar lectura y le voy a pedir que me ayude a orar, hermano. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, Señor. Hoy entendemos, Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor. Solo aquellos que no te conocen, Señor, creen que el único pan que necesitan es el terrenal. Nosotros que te hemos conocido, Padre, sabemos que hay un pan espiritual, un pan que da vida eterna, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos lo revelaste. Tú nos revelaste ese pan que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que quien come de él no volverá a tener hambre y no volverá a tener sed, Señor. Tú has saciado nuestra hambre, Señor. Tú has saciado nuestra sed. Ya no tenemos necesidad del mundo, Señor. Ya no tenemos necesidad de su sabiduría. Hoy tenemos la sabiduría de Dios, que es tu palabra, Señor, la cual es poderosa para salvar y para edificar, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque somos vasos de misericordia. Sabemos que algunos todavía no, Señor, no te conocen, pero te pedimos misericordia por ellos. Háblanos en esta noche, Señor. Sabemos que tu palabra, Padre, nos santifica. Santifícanos, Señor. Nos hace falta demasiado, Padre. Aún hay muchas cosas en nuestra vida que están mal. Nuestro matrimonio no es el matrimonio que debería de ser conforme a tu palabra, ni nuestra familia, ni nuestros hijos, Señor. A todos nos falta, Padre, crecer, madurar. A todos nos hace falta crecer en el amor, en la santidad, en la comunión. A todos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, tú eres el que da el crecimiento. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos con nuestro tema, bibliología. A ver cómo se llama el tema. Bibliología. Yo creo que eso no está tan difícil, ¿verdad? Es el estudio de la Biblia, el estudio de las Escrituras. Ya vimos dos temas. La Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Qué quiere decir que fue inspirada por Dios? Que los hombres que escribieron la Biblia no escribieron sus pensamientos ni sus ideas, sino escribieron los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el primer tema que vimos. El segundo tema que vimos fue la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir la inerrancia de las Escrituras? Que la palabra no tiene ningún error. ¿Cuántos errores tienen? Ninguno, porque si es la palabra de Dios, Dios no miente. Dios habla verdad y toda su palabra, ¿qué es? Verdad. Ya que el hombre lo quiera creer o no, ese es su problema de él, pero la palabra es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. Y es la única verdad absoluta. Todo lo que esté fuera de la Biblia, todo que vaya en contra de la Biblia es mentira. Solamente la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y vamos a ver el tercer tema de la bibliología en Salmo 19:7. Salmo 19:7. Un tema también muy importante que lo conozcamos, porque hoy en día ya no se cree esto que vamos a ver hoy, hermano. Salmo 19:7. Si lo tienen, me dicen amén. La ley de Jehová. Aquí la ley se refiere a la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermano? Es perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta, mi hermano? Ahí dicen que sin error. Aquí cuando hablamos de perfección, por ejemplo, cuando dice que seamos perfectos, ¿a qué se refiere la palabra? A que ya nunca vamos a pecar. Habla de completos, de maduros. Por ejemplo, nosotros estamos siendo llevados a una madurez. Aquí nunca vamos a alcanzar la perfección, pero sí vamos a alcanzar una madurez. Cuando habla aquí que la palabra de Dios es completa, habla de que es suficiente, es completa. ¿Suficiente para qué, mi hermano? Porque el tema de hoy es la suficiencia de las Escrituras. ¿Para qué son suficientes las Escrituras? Diga, para salvarme. ¿Qué necesito para salvarme? Las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Algo más? Nada más la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué más es suficiente la palabra de Dios?
Diga, para edificarme, para santificarme, para llevarme a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Para eso son suficientes las Escrituras. Ahora, ya ahorita no se cree eso. Tú ves a todas las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Para ellos no les alcanza la Biblia. Para ellos es la Biblia más lo que dice su líder o su atalaya. Y ellos dicen que yo necesito su atalaya para poder entender la palabra de Dios. Ellos ya le están añadiendo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los católicos, por ejemplo, ¿les es suficiente las Escrituras? No. ¿Qué más tienen ellos aparte de las Escrituras? La tradición de los hombres, los pensamientos de sus líderes por eso hicieron el catecismo. Para ellos es más importante el catecismo que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente para salvarme, mi hermano. La palabra de Dios me habla del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo, y que si yo pongo mi fe en Cristo, obtengo la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Los mormones, ¿será suficiente la Biblia para los mormones? No. ¿Qué más tienen los mormones? Su libro de Mormón. Y ellos dicen que sin el libro de Mormón, la Biblia no tiene ningún efecto. Ahora vamos con los supuestos cristianos. Los cristianos, por ejemplo, dicen que para que alguien sea libre, se necesita hacerle una liberación. Ellos así dicen. Hay que liberarlo, dice, porque este tiene demonios, o hay que romperle las maldiciones que trae de sus abuelos, porque si no, no puede ser libre. ¿Qué dice la Escritura, mi hermano? Conoceréis la verdad, y la verdad te hace ¿qué? ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Dile a que está a tu lado, tú no necesitas que te saquen el demonio, no necesitas que te rompan las maldiciones, no necesitas más que la palabra de Dios. Ahora, más adelante vamos a ver, hermano, que aunque la palabra es suficiente, muchos que la escuchan no son libres. ¿Ay, qué falló? Participe, mi hermano. ¿Qué cree usted que falló? Si la palabra suficiente no es suficiente. Entonces, ¿qué falla cuando alguien no es libre? No tiene fe, no es buena tierra. No es buena tierra. Dice que hay quienes oyen la palabra, pero están más preocupados por los frijoles, qué van a comer mañana, cuánto ganan en su negocio. Reciben la palabra simplemente emocionados, oyen una predicación y se emocionan así. Ahora sí, no, ahora sí, mi hermano, el domingo voy a estar a las 9 de la mañana. No, ahora sí, mi hermano, ya voy a leer la Biblia. Ahora sí ya me voy a congregar. Y no pasa nada en su vida de esa gente. ¿Qué efecto causó nada más la palabra? Emoción. Nada más lo emocionó. Es como la gente cuando escucha una palabra y hasta llora. Y está llorando y dice, ahora sí por esta Dios que ya no voy a pecar. Y vuelve a su misma vida. ¿Cómo recibió la palabra? ¿Qué tocó nada más la palabra en su vida? Nada más sus emociones. Nada más se emocionó. La palabra te tiene que traer convicción. ¿Qué te tiene que traer la palabra? Convicción. Cuando tú tienes convicción, tú sabes que tienes que ir a la iglesia porque tú necesitas de Dios. ¿Por qué vienes a la iglesia? Yo necesito de Dios. Yo no vengo por costumbre o porque tengo que ir si no me vaya yo a perder o vengo porque quiero adquirir más conocimiento. Yo tengo una necesidad de venir y adorar a Dios y que Dios hable a mi vida. ¿Sabes por qué la mayoría no tiene una disciplina en su vida espiritual? No ha entendido que tiene necesidad. Él piensa que no tiene necesidad. Los mundanos, por ejemplo, ¿por qué no leen la Biblia? Sí tienen, pero no saben. Si tienen el mundano, ¿cuál es su necesidad del mundano para venir a leer la Biblia? De ser reconciliado con Dios. El mundano, el que no conoce a Cristo, está separado de Dios, está muerto. Cuando muera físicamente se va a ir al infierno. Ahora, mientras está en esta tierra, ¿cómo está su vida de un mundano? ¿Cómo está? Está destruida. Un mundano que no tiene a Cristo en su vida, está destruido él, porque toma, fuma y está destruyendo su cuerpo. Está destruido su matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio de un mundano? ¿Cómo viven unos mundanos? Pues como perros y gatos, gritos, ofensas, engaños. Y si hay alguien aquí que vive así y dice que es cristiano, arrepiéntase. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo viven los mundanos, hermano?
¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su alma? No tienen paz, viven con amargura, pero creen que no necesitan ¿de quién? De Dios. Ahora, los cristianos ya no tenemos esa ignorancia. Los cristianos, mira, está mal su matrimonio. ¿Qué deberían de hacer? Buscar a Dios con todo su corazón para que Dios, ¿qué haga con su matrimonio? Lo restaure. Hay gente que tiene amargura, hermano. ¿Cuál es su necesidad? Venir a Dios y que Dios sane su corazón. Porque un corazón con amargura va a tener acceso al reino de Dios. No va a entrar, hermano. No va a entrar. Entonces, oren a Dios, hermano, que podamos ver nuestra necesidad. Y cuando veamos nuestra necesidad, vas a ver si no oras todos los días y te humillas todos los días y te congregas y lees la palabra, porque puedes ver tu necesidad que tienes de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen niños pequeños? ¿Cuál es la necesidad con tus hijos ahorita? Una necesidad bien grande, mi hermano, de predicarles el evangelio. Porque el día que crezcan tus hijos, van a empezar a fumar marihuana, droga, van a empezar a fornicar, a mentir, a robar. Muchos van a caer en las cárceles, a muchas jovencitas las van a embarazar. ¿No hay una necesidad grande, hermano? ¿No hay una necesidad de que instruyas a tu hijo para que sea temeroso de Dios y cuando sea grande no sea parte del camino? ¿Verdad que sí hay una necesidad grande, hermano? Entonces yo tengo que entender esa necesidad y voy a empezar a buscar a Dios, a aprender su palabra y a enseñarle a mis hijos. Enseñarle a mis hijos. ¿Nadie dice nada, hermano? Los veo así como que no me cree mi hermano. No le cree la palabra de Dios. Mire, entonces la palabra es suficiente o no suficiente. Segunda de Timoteo 3:15. Es que mira, hermano, si no logras entender esto, vas a llevar tu cristianismo bien cómodo. Bien cómodo. Tú vas a creer que el único que tiene necesidad es el pastor. Yo quiero evitar que muchos de aquí paguen las consecuencias que muchos ya pagaron, hermano. Muchos ya están destruidos, pagaron las consecuencias. Y yo no quisiera que mis hijas paguen las consecuencias. Segunda de Timoteo 3:15, ¿lo tiene? Vea la importancia de conocer la palabra de Dios, vea, y la suficiencia. Y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido. ¿Qué sabía Timoteo desde la niñez, hermano? ¿Qué sabía Timoteo desde niño? ¿A cuántos de ustedes y de nosotros, me incluyo, que nos fue bien mal en la vida por no conocer la palabra, nos hubiera gustado que alguien nos hubiera enseñado, hermano, desde niños? A mí me hubiera gustado que mis padres me hubieran enseñado la palabra. ¿Qué nos enseñaban? Di groserías. Ay, cómo les causaba risa que el niñito ya decía una grosería. ¿Se acuerda usted? Sí, hombre, ya vete con la muchacha y róbatela. Y yo le digo lo que a mí me enseñaban. Porque así son los padres, ignoran lo que es la palabra de Dios, no tienen temor de Dios, no nos enseñan la palabra de Dios. ¿Qué sabía Timoteo desde niño? Las sagradas escrituras, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer, ¿qué hicieron con Timoteo? ¿Cómo lo hicieron? Sabio, sabio. Dile a que está a tu lado, esta es la sabiduría de Dios. ¿Qué tenía Timoteo, hermano? Sabiduría. ¿Y a dónde lo llevaba esa sabiduría? A la salvación. ¿A qué lo llevó? A la salvación. Mire, ¿cuántos millones de gente que cree que está en una iglesia verdadera se va a ir al infierno? ¿Por causa de qué? Falta de la sabiduría de Dios. Creen que porque van a misa, se hincan y se pegan aquí, creen que van a entrar al cielo. Creen que porque reparten una revista de la Atalaya casa por casa, van a entrar al cielo. ¿Cómo está toda esa gente, mi hermano? Está ciega, mi hermano. No conoce la palabra de Dios, no conoce el evangelio de Jesucristo, no conoce la obra de Cristo en la cruz. Pero predican de la palabra. Toda esa gente, ¿cómo está, mi hermana? Está ciega, no conoce las sagradas escrituras. Dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en quién, hermano. ¿Qué es en Cristo Jesús? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo Jesús. Toda la escritura, ahí vemos que las escrituras son suficientes para salvarme, ¿verdad? Ahora, ¿para qué más es suficiente en el 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué, mi hermano? Para enseñarme. ¿Cuántos han aprendido a través de las escrituras, por ejemplo, cómo es Dios?
porque no sabíamos cómo era Dios. Cuando yo estaba en una religión, una vez fui con el padrecito a confesarme y me dice, ir a ver con el Santísimo y ese es el mero mero, ahí híncate y ahí ora. Yo ni sabía ni cuál era, hermano, y había un montón de ídolos. Y ya le dije, ¿cuál es aquel? Ay, pues, con ese. O sea, no conoce uno a Dios. Yo creía que Dios pues, era el muñeco que estaba ahí y me hinqué y con toda mi fe le hablé al muñeco, pero ahora sé que no me escuchó. Porque ¿qué dice la Biblia de los ídolos? Tienen ojos, no me ven, tienen oídos, no me oyen, tienen pies y no caminan. Pero yo no sabía que cuando vengo a las Escrituras yo conozco al Dios verdadero. Ahora sé que mi Dios es invisible, es espíritu, es santo, es omnipotente, es omnisciente, es misericordioso, es soberano, es fiel, es justo. Y ahora conozco a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios, hermano? ¿Qué hace la palabra en nuestra vida? Nos va edificando, nos va enseñando. Yo antes creía que amar a mi esposa era darle su gasto y yo vivir mi vida como yo quisiera. Y ya, dije, yo ya cumplí. La ofendía, le decía de cosas, hacía cosas indebidas que la lastimaban. Yo no sabía qué era amar a mi esposa. ¿Cuántos de aquí aprendieron a llamar a su esposa? ¿Nadie ha aprendido? Si les hemos enseñado como 7 años aquí, mi hermano, diga que sí ha aprendido aunque no lo haga, pero ¿cuántos han aprendido? ¿Si has aprendido o no has aprendido? No te estoy preguntando si ya lo haces. Ya me dijiste que no lo haces con tu silencio. Pero te estoy preguntando, si no te han enseñado cómo tratar a tu esposa, a ver, dile a un varón que está a tu lado, ¿qué has aprendido de cómo tratar a tu esposa? A ver, dile. Dile, ¿qué has aprendido? A ver. ¿O ha venido a perder el tiempo, mi hermano? A ver, ¿qué has aprendido, varón? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo tratas a tu esposa? Como a vaso más frágil. No le hables con groserías, no la insultes, no le digas que es una tonta, que no sirve para nada. No le vayas a decir nunca así, porque es un vaso más frágil. La tienes que respetar, la tienes que amar, no tienes que andar mirando mujeres ajenas ni codiciando mujeres ajenas porque ella es tu esposa. ¿No dice amén? Mujeres, ¿qué has aprendido? Que tienes que sujetarte a tu esposo, ¿verdad que sí? ¿O no has aprendido eso? Me imagino que por eso es que ya ahora sí, todo lo que te dice, claro que sí. Lo que tú digas porque tú eres la cabeza. Me imagino. ¿Nadie dice amén? Es que, mira, ahorita vamos a ver que precisamente, mira, la palabra es suficiente, pero el problema es que yo no la obedezco, no la creo. Ese es el problema. Por eso es que no hay fruto en nuestra vida. Ahora, si no hay un efecto de la palabra en tu vida, mira, hermano, preocúpate. Preocúpate, porque dice la Escritura que el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué le van a hacer? Lo van a cortar y lo van a echar al infierno. No basta que digas que eres cristiano, tiene que haber fruto en tu vida como evidencia de que eres un verdadero creyente. Si no tienes buen fruto, discúlpame, no eres verdadero creyente. Eres un mal árbol y los malos árboles dan malos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿la palabra sí es suficiente o no es suficiente, hermano? ¿Necesitaremos algo más? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay de las iglesias que te dicen cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu apóstol? ¿Qué hay de ese tipo de iglesias que creen que necesitamos una palabra profética o una palabra apostólica de alguien que se levante y me traiga una nueva revelación? ¿Qué hay de ese tipo de gente? ¿No tenemos la palabra profética más segura aquí? ¿O necesitamos que alguien se levante y diga, traigo una revelación, hermanos, así dice el Señor? ¿Necesitamos de otra revelación? Mira que está a tu lado, tenemos la palabra profética más segura. No necesita, mira, hay quien divide y dice, ese trae una palabra profética, ese trae una palabra apostólica, ese trae una palabra magisterial. Solo hay una palabra, la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras hay, hermano? La palabra de Dios. Nada más hay una y es suficiente para salvarme y para edificarme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de gente que para ellos no les alcanza esta palabra. Usan la liberación, usan la psicología. ¿Qué hay de aquellos que dicen ven por tu milagro? ¿Para qué anuncian en la iglesia y le ponen un letrero y dice ven por tu milagro? ¿Qué está haciendo esa gente con poniendo ese letrero? ¿Qué está queriendo hacer?
Llenar la iglesia, hermano. Llenar la iglesia. Si allá afuera yo pongo un letrero y le digo a la gente, tienes cáncer, ven y aquí te sanamos. ¿Cómo cree que va a estar este lugar? Lleno de ovejas, de cabritos, hermano. ¿Tú crees que el evangelio no tiene el suficiente poder para ir y predicar y que Dios traiga a la gente? Necesitas darle una torta, necesitas mentirle y decirle, mira, ven a Cristo y te va a arreglar todos tus problemas. ¿Qué problema tienes? Aquí te lo arreglamos, vente para acá. ¿Necesitamos hacer eso, hermano? ¿O las escrituras, el evangelio es suficiente? El evangelio es suficiente. Hay gente que quiere convencer, hermano. Jamás intentes convencer a nadie. Dile a que está a tu lado, jamás intentes convencer a nadie. Predícale el evangelio. A ver, ¿a qué nos mandaron? ¿A convencer a la gente? ¿Sabes qué? Hay gente que usa todos los medios y métodos y te conviene, ven a Cristo, ven a la iglesia, te conviene, mira, y te van a ayudar, el pastor te va a ayudar y trata de convencer a la persona. No intentes jamás convencer a nadie. Si tú lo llegas a convencer, esa persona se va a ir al infierno. Esa persona tiene que ser convencida por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del evangelio. ¿Nadie dice amén, hermano? Yo espero que no estés forzando a tus hijos. Hay mujeres que le dicen al marido, si no vas a la iglesia te voy a dejar. ¿Qué está tratando de hacer esa mujer con el esposo? Convencerlo, amenazándolo. Ahora, si no vas, ya. Lo está tratando de convencer. Predícale el evangelio de Jesucristo y dale buen testimonio y dice Dios que lo va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay gente que piensa que por venir aquí nos hace un favor, porque hay gente que le está rogando, ándale, órale, somos bien poquitos. ¿Cristo le rogaba a la gente, hermano? Cristo hasta los corría, corría a los que no eran, pues. ¿Sabes que cuando se predica el verdadero evangelio, los que se van a ir son los que no son? Y es mejor, hermano. ¿Para qué queremos gente que no es aquí metida en la iglesia? ¿Para qué la queremos? Nada más van a enchinchar, van a contaminar, van a traer pecado, van a traer división en la iglesia. ¿Cierto o falso? Queremos gente, hermano, que ame a Dios, que tema a Dios, que sirva a Dios, que conozca a Dios. Por eso predicamos el evangelio. Mira, el evangelio hace dos cosas. O te conviertes o te vas. Y te vas enojado y aborreces más a Dios y aborreces a los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo les decía, ¿te quieres ir? Órale, váyanse. ¿Qué decía Pedrito? ¿A dónde vamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen. Y los que no son ovejas, hermano, esos con que no los saludes un día no los saludaste aquí en la iglesia, ay, aquí nadie me quiere y se va a ir. ¿Tú crees que esa es oveja de Cristo, mi hermano? La oveja de Cristo, aunque lo maltraten, aunque le haga daño a un hermano de la iglesia, ese dice, yo no me aparto de mi Señor. Si yo vengo a ver a Cristo, no vengo a ver al hermano, yo vengo a adorar a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mucho cuidado, hermano, con quererle aumentar a la Biblia. No hay métodos de evangelismo. Dile que está a tu lado, no hay métodos de evangelismo. Se tiene que predicar el evangelio tal y como está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Marcos 7:6. Vea el error que cometieron los judíos y ahorita se está haciendo lo mismo en las iglesias, hermano. Hay gente que cree que evangeliza con sus canciones, hermano. No habla de Cristo, no habla de su muerte, no habla de su sangre. ¿Tú crees que están evangelizando? Ah, pero diles, hacen un concierto y dicen, para la gloria de Dios. No te van a decir que es para llenar sus bolsillos. Marcos 7:6, ¿lo tiene? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, dice Cristo, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí, pues en vano me honran, dice Cristo, enseñando como doctrinas. ¿Qué enseñaban, hermano? A ver, ¿qué les había dado ya el Señor al pueblo de Israel? Las escrituras, hermano. ¿Qué tenía el pueblo de Israel?
Las escrituras, ¿para qué se las dio? Para que las enseñaran. ¿Qué hicieron los judíos, hermano? Dijeron, esto no sirve, vamos a poner nuestras tradiciones de los ancianos. Y en lugar de enseñar la palabra, enseñaban sus mandamientos de ellos. Así están llenas las iglesias llamadas cristianas, hermano. Ya no abren la Biblia, ya no predican la Biblia, ahora son las revelaciones del profeta, del apóstol, del pastor, sus sueños, sus visiones, ya no es la palabra de Dios. Y las escrituras es el poder de Dios para salvación, hermano. Es las escrituras. Aquí estos hombres, ¿qué habían hecho con los mandamientos? Los quitaron. ¿Qué dice el 8? Porque dejando, ¿qué dejaron, hermano? El mandamiento de Dios. ¿Y a qué se aferraron? A la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros. ¿Ellos a qué le llamaban santidad, hermano? Lavaban los carros. ¿Cuántas veces los lavaban? Como 7 veces lavaban el plato donde comían. ¿Cuántas veces se lavaban las manos? Como 7 veces, hermano. Y decían, santidad a Dios. Ve qué puros estamos. Lo único que te limpia es la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que te limpia? Dile que está a tu lado, lo único que te puede limpiar es la palabra de Dios. ¿De qué te va a limpiar? Dile, de tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 8:19. Isaías 8:19. Por eso ahorita el cristianismo está como está, mi hermano, porque no se predica la palabra de Dios. Isaías 8:19, 20. Pastores que tienen miedo de que se les vacíe la iglesia, mi hermano. Lo que tiene miedo es que ya no le den los diezmos y las ofrendas, es lo que tiene miedo. Isaías 8:19, ¿lo tiene? Y si os dijeren, preguntad a quién dice. ¿Tendremos necesidad de ir a preguntarle a un encantador o a un adivino, hermano? ¿Dónde tenemos la sabiduría de Dios? La Biblia. ¿Quieres saber tú tu futuro? ¿Dónde viene? ¿Quieres que tu matrimonio esté bien? ¿Dónde vas a aprenderlo? No tienes que ir a preguntarle a un brujo o a un adivino. Mira, yo he conocido gente que se dice cristiana y va a Alcohólicos Anónimos. Para él no son suficiente, ¿qué? Él dice, pues sí, ya acepté a Cristo, pero es que ahí me ayudan. Aquí vino apenas uno y me dice, voy con los alcohólicos. ¿Eres cristiano? Sí, ya acepté a Cristo hace como 10 años en mi corazón, me dijo. Le digo, ¿a qué vas a Alcohólicos? Es que me ayudan. Es que ahí tuvieras cómo hablan y me ayuda, dice. ¿No has leído que conocerás la verdad y la verdad te hará libre? Para él no es suficiente las escrituras. Otros que me decían que eran cristianos iban con el psicólogo. ¿Y a qué vas con el psicólogo? Pues es que mi hijo tiene traumas, pues predícale el evangelio. Cristo dice que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿No hace Cristo eso en nuestras vidas? Mira, si aquí hay alguien que no le es suficiente las escrituras, va a ir con la comadre, con el brujo, con el espiritista, el satanista, porque no es cristiano. ¿No es qué? No es, hermano. El que es cristiano ha encontrado el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. En Cristo está completo. ¿Cómo está una persona en Cristo? Completo, mi hermano. No nos hace falta nada. Miren, vean lo que dice aquí. Estábamos en Isaías, ¿qué dijimos? 8:19, ¿verdad? Dice, que susurran hablando, responded. Y vean lo que dice ahí la palabra. ¿No consultará el pueblo a quién dice? ¿A quién tenemos que consultar para cualquier necesidad, hermano? A ver, si tienes problemas en el matrimonio, ¿dónde vas a consultar? A Dios. Si tienes problemas con los hijos, a Dios. Si tienes problemas en el corazón, cualquiera que sea tu necesidad, dile que está a tu lado, cualquiera que sea tu necesidad, tienes que venir a la palabra de Dios. A ver, ¿cuánta necesidad? Cualquier necesidad. Hay gente que tiene problemas en el matrimonio y luego le dice la esposa al esposo, vamos con el pastor. ¿Para qué vamos con él? ¿Por qué se tiene que enterar de nuestros problemas? Entonces que vayan todos con el brujo, pues. Y el brujo que les aconseje para que se arregle su matrimonio, ¿verdad? ¿Dónde tienen que venir, hermano? Pues con el pastor para que les dé el consejo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Ah, no, pero prefieren estar bien mal en su matrimonio y no pasar la vergüenza de que sepan cómo viven. Si Dios lo sabe, dile que está a tu lado, Dios sabe cómo vives. Y el que te va a juzgar es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien tiene problemas, hermano, con toda confianza, venga y platicamos y te voy a dar el consejo de la palabra de Dios. Antes de que me digas, ¿qué cree mi hermano? Ya anda con otra. ¿Y ahora qué quieres, que vaya y te lo traiga o qué? ¿Ya qué hacemos, hermano? Así vienen conmigo, cuando ya está todo destruido, ya vienen conmigo, que piensan que yo soy mago y que voy a hacer regresar a la persona que, cuando ya se fue, ruega a Dios misericordia, a ver si Dios quiere, te lo va a traer. ¿Cuántos dicen amén? No esperes, hermano, mira, hay gente que tiene un montón de problemas hasta con los hijos y les da vergüenza. Vergüenza te debería de dar que tienes problemas siendo cristiano. Eso sí te debería dar vergüenza porque tú eres luz para alumbrar. ¿Nadie dice amén, hermano? Hermano, no necesitamos consultar a nadie. A que tenemos que consultar, ¿a quién es? A Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vean lo que dice el 20. ¿A la ley y a qué, mi hermano? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, si alguien no te dice que tienes que consultar a Dios, es porque no les saque, mi hermano. No les ha amanecido. Si alguien se atreve a recomendarte a la comadre o a un brujo por ahí o a una, esa persona sigue ciega, sigue muerta, mi hermano. Cuando tú aconsejes, ¿cómo tienes que aconsejar? Y si no, no aconsejes, hermano. No aconsejes, porque la sabiduría del hombre es terrenal, es diabólica. La única sabiduría es la de Dios. Amén. Miren, segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Mira, mejor el diablo sabe el poder de las escrituras. Mejor el diablo lo sabe. ¿Y qué hace el diablo, mi hermano? Aparta a la gente de la palabra de Dios. A ver, ¿qué hace el diablo? La aparta, porque él sí sabe que la palabra de Dios tiene poder, hermano. Mira, ¿qué dice aquí segunda de Timoteo 4:1? ¿Lo tiene? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Que prediques. A ver, ¿qué tenía que predicar Timoteo? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda ¿qué? A mí me falta paciencia, mi hermano. Yo le pido a Dios que me dé paciencia porque ya llevamos años y digo, Padre Santo, no hay crecimiento espiritual en la iglesia. Tenemos que tener, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. ¿Y qué más? Doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjate, va a llegar el tiempo, ya está ese tiempo ahorita. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios, sino que van a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros conforme a sus propias, ¿qué dice? Concupiscencias. ¿Qué hace el diablo a través de esos falsos maestros? Y apartarán de la verdad el oído. A ver, ¿cuál es la estrategia de Satanás, hermano? Mira, Satanás no se preocupa que haya muchas iglesias cristianas. Mientras no se les predique el evangelio, no hay problema. No hay problema. Puede haber una iglesia como la de Cash Luna que tiene, creo, como 10,000, 20,000. No les predica el evangelio. ¿De qué se preocupa Satanás ahí? ¿Ya los apartó de dónde? No hay problema. El diablo sabe, hermano. Él dice, mientras en una iglesia les estén dando dulces, que eres un campeón, que tú eres el amado de Dios, el rey de Dios y que mereces vivir como hijo de un rey, con casas, coches, aviones, no hay problema. Esa pobre gente se va al infierno. Pero el diablo, cuando sabe que se está predicando el evangelio, ahí sí tiembla, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí, ¿qué hace entonces? Aparta de la verdad el oído y se vuelven ¿a dónde? A las fábulas, hermano. Fíjate, mire,
Primera de Timoteo 4:13. Si alguien de aquí tiene llamado un día a predicar el evangelio, vea lo que dice la escritura aquí. Primera de Timoteo 4:13, ¿lo tiene? Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué tenía que estar ocupado Timoteo? En la lectura, la exhortación y qué más, hermano. Fíjate lo importante de alguien que es ministro de Dios, ¿eh? Lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece, ¿qué dice? En ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quién, hermano, a todos. ¿Y qué más le decía Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de qué más, hermano, y de la doctrina. A ver, ¿de qué tenemos que tener cuidado los que predicamos? Yo tengo que estar seguro que les estoy predicando el verdadero evangelio, porque de eso va a depender de que usted sea salvo. Si yo le predico un falso evangelio, me pierdo yo y se pierde usted. ¿De qué tengo que tener cuidado yo? De predicarte ¿qué? El verdadero evangelio. Dice, ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a quienes más, hermano. A ver, ¿cuántos están viendo la importancia de predicar el verdadero evangelio? ¿Cómo viene la fe? A ver, por el oír, ¿verdad? ¿Y el oír cómo viene? O sea, fíjate, yo te podría predicar un evangelio pervertido, vas a adquirir una cierta fe, pero va a ser una fe falsa. Es como los católicos. Los católicos sí les predican algo de palabra, la leen y dicen palabra de Dios y ya tienen sus estudios. ¿Por qué no van a ser salvos si están escuchando la palabra? Porque no es el verdadero evangelio. Es un evangelio pervertido, torcido, mezclado. Mezcla de la palabra con palabra de hombre. ¿Cuántos saben eso? Y todas las sectas y religiones, hermano, aparentemente están predicando un evangelio, pero es un evangelio pervertido. Eso no trae la verdadera fe. La fe, hermano, fíjate, vamos a Romanos 10. Una verdadera fe, mi hermano, es a través de la predicación del verdadero evangelio. ¿De quién trata el verdadero evangelio, hermano? De Jesucristo, mi hermano. A ver, ¿de quién trata el verdadero evangelio? De Jesucristo. ¿Y a quién es a quien menos predica la Iglesia Católica? A Cristo. Los testigos, ¿a quién no predican? A Cristo. No lo predican como Dios, como Señor. Mira, Romanos 10:13, ¿lo tiene? Porque todo aquel que invocare, ¿cuál nombre, mi hermano? El nombre de la Virgen. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. ¿Qué será, mi hermano? Fíjate, si alguien tiene que invocar el nombre de Cristo, se le tiene que predicar a Cristo, mi hermano. ¿Qué dice el 14? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual, qué dice? ¿De quién está hablando ahí, mi hermano? De Jesucristo. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han, qué dice? No han oído. A ver, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quién, hermano? A ver, ¿de quién no han oído los católicos, testigos, mormones? ¿De quién no han oído? ¿Cómo van a creer en Cristo? No les predican a Cristo, mi hermano. ¿Saben más de la Virgencita? ¿Saben más de San Judas? ¿Saben más de la fiesta del Santo? ¿Saben más de los sacramentos? ¿Saben más de las tradiciones de la iglesia? ¿Pero de quién no saben? No saben de Cristo. Pregúntale a un testigo de Jehová, ¿quién es Jesucristo? Te van a decir, un ángel. No lo conocen, hermano. Dile que está a tu lado, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Creador. Jesucristo es la máxima autoridad. Jesucristo es la vida, el camino, la verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del gozo, la paz. Jesucristo es Dios. No lo conocen, hermano. ¿Pero por qué no lo conocen? Porque no les predican a Cristo. ¿Cómo van a creer en Cristo? Dice ahí. Luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quién dice qué? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Solamente alguien que
conoce a Jesucristo, puede predicar a Cristo, mi hermano. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas, hermano? Dile a que está a tu lado, Cristo murió por tus pecados. Así dile a que está a tu lado, porque mira, hay gente que ni siquiera sabe lo que es el evangelio. Cuando tú vayas a predicar el evangelio, dile a la persona, Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. ¿Y qué te pide Jesucristo? Que te arrepientas de tus pecados y que creas en Él y lo sigas. ¿Cuántos dicen amén? No le vayas a decir, haz esta oración y ya con esto eres salvo. No, arrepiéntete de tu pecado. Y si te dice de qué pecado, dile, mira, si has mentido, eres pecador. Si has tomado, fumado, si dices groserías, si odias, si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, has pecado. ¿Nadie dice amén? Todo mundo ha pecado. Todo mundo ha pecado. Tú dile, todos hemos pecado. Pero dice la palabra que si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, alcanzas misericordia y vida eterna. Ese es el evangelio. Cristo murió por nosotros, hermano. Porque ¿qué somos? Pecadores. Pero tenemos que arrepentirnos y creer en Él y seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice ahí, mas no todos obedecieron al evangelio. Ahorita vamos a ver eso, que no todos creen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿cómo viene esa fe verdadera? A ver, ¿cuántos tienen esa fe verdadera, hermano? ¿A ti te han predicado el evangelio y el Espíritu Santo te hizo ver tu condición de pecado? Tú caíste así cuando te predicaron, tú dijiste, yo soy un miserable pecador, ya lo pude ver, ahora yo necesito a mi Salvador Jesucristo. Por eso la iglesia está llena de gente que, ¿qué hago? Haz esta oración. Pues la hago. ¿Qué tengo que decir? ¿Soy pecador? Pues soy pecador. Cristo, entra en mi corazón. Entra en mi corazón. ¿Usted cree que esa es una verdadera conversión? Cuando a alguien le predican, ve qué tan miserable es, que ha ofendido a Dios, le pide perdón a Dios con todo su corazón y empieza a creer en Jesucristo, a leer su palabra y a obedecerle. Ese es un verdadero convertido, mi hermano. No de esos que ya hacen una oración, siguen viviendo igual. ¿Tú crees que esa persona ya se arrepintió, mi hermano? Aquí que no vaya a haber ninguno engañado. Si sigues viviendo igual en pecado, aunque te hayas mojado, eres un inconverso. No importa que te hayas bautizado hay gente que se ha bautizado hasta 2, 3, 4 veces, no importa, nada más te mojaste en vano. No eres creyente, porque un verdadero creyente es una nueva criatura. Es alguien que era un pecador de los peores, adúltero, fornicario, pero ahora es una nueva criatura. Ahora su Señor se llama Jesucristo, le sirve a Cristo, predica a Cristo, ama a Cristo y obedece a Jesucristo. Ese es un verdadero creyente. A ese le predicaron el verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la importancia, mi hermano, mira, ¿qué dice 1 Corintios 1:21? El evangelio es suficiente, mi hermano. ¿A cuántos de nosotros nos cambió el evangelio? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes. A ver, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Si el que está a tu lado no es salvo, ¿qué se le tiene que hacer con esa persona? Predicarle el evangelio. No tratar de convencerlo, tú predícale. Si cree, se salva. Si no cree, va derechito al infierno. ¿Quién lo estableció eso? Jesucristo. Esto no es de nuestra religión, esto lo estableció Jesucristo. Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Entonces, ¿cómo le agradó a Dios salvar? ¿Por la locura de la predicación o por conciertos? Hay que hacer un concierto para que traiga a los jóvenes,
para que la pasen bien y estén bailando aquí a todo dar y después ya les decimos, recibe a Cristo en tu corazón. Así vamos a predicar, hermano. Si tú supieras cuántas iglesias así están, hermano. Tienen ministerio de jóvenes, como 1000 jóvenes, ni uno es cristiano, hermano. Todos andan en fornicación. Pero está bien a todo dar el baile. Cada semana les hacen su concierto. Hermano, hay que predicarles el evangelio. Y si son verdaderos se van a quedar y si no se van a ir, hermano. Mira, dice, porque los judíos ¿qué pedían, hermano? Señales. ¿Tú crees que una señal te convierte? Cuando Cristo hacía señales, muchos decían que creían en Él. Después gritaron, crucifícalo. ¿Una señal te trae la fe? No, mi hermano, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. ¿Qué más pedían, dice ahí? ¿Y los griegos qué buscaban? Sabiduría. Pero ponga atención, pero nosotros predicamos ¿a quién, hermano? A Cristo crucificado. ¿A quién predicamos, hermano? Y predicamos que Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para los judíos, ¿qué es? Ciertamente tropezadero. ¿Y para los gentiles qué es? Mas ¿para quiénes, hermano? ¿Quiénes son llamados aquí? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tú no te preocupes. Mira, hay gente que dice, es que ese es bien duro. Es que ese le hablo y es bien, se cree muy sabio y me empieza a decir un montón. Tú no te preocupes, la palabra tiene poder. No necesitas aumentarle, no necesitas de ti, tú nada más predícale. La palabra tiene poder. Vamos a verlo si no me cree. Romanos 1:16. ¿Sí te acuerdas cuando te convertiste, no? ¿Cómo te convertiste? ¿Te dieron una torta? ¿No oíste la palabra y algo pasó en tu vida? ¿No te acuerdas? Así pasó conmigo. Oyes la palabra y algo pasa en tu vida. Y en un segundo, Dios te cambia. A ver, ¿en cuánto te cambia? Así, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, eres uno y de repente ya eres otro. Amabas el pecado y ahora dices, qué cochinadas eran esas, ya no quiero hacer eso. Así pasa en tu mente, hermano. Creías que venías del chango y dices, no, ahora Dios es mi creador. ¿Quién hace eso, hermano? El poder de Dios. ¿Pero a través de qué? De la palabra. Mira, mi familia estuvo 1 año predicándome, 1 año, diario. Y yo pues me burlaba de ellos y todo. Pero ¿qué estaba haciendo la palabra en mi vida? Estaba actuando en mi vida. Y de repente me transformó la gracia de Dios. Y empecé a predicar el evangelio. Pero es el poder de Dios, hermano. Mira, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. A ver, ¿qué decía Pablo? ¿Qué le hacían a Pablo por predicar el evangelio? Se burlaban, lo ofendían, lo apedreaban, lo perseguían. ¿Y qué decía Pablo? Ya no les voy a hablar así porque me vayan a matar. Ya se los voy a suavizar más así, les voy a decir de otra manera para que no se vayan a ofender. ¿Así decía Pablo? Pablo agarraba y decía, conviértanse de su idolatría al Dios verdadero. El Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas. Él no es oro, no es plata, no es madera. Él es el que nos da la vida y nos da de comer. ¿Y qué hacían los demás? Lo apedreaban, lo perseguían. ¿Él tenía miedo de predicar el evangelio? Él no se avergonzaba. Él sabía que el evangelio es el poder de Dios. Mira, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué sabía Pablo? Porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio, hermano? ¿Para qué? Para salvación. ¿Pero a quiénes? A todo el que cree. Si no crees, estás perdido. Al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo ¿cómo vivirá, mi hermano? Por la fe, mi hermano. Mira, ve el poder del evangelio. Primera de Pedro 1:23. Y espero que esto haya pasado en tu vida. Y si no ha pasado,
Qué lástima, mi hermano, porque vas derechito al infierno. Primera de Pedro 1:23. ¿Lo tenemos? Dice así: siendo renacidos. A ver, ¿qué pasó en un verdadero creyente, hermano? Diga, nació de nuevo, no de simiente corruptible. ¿Cómo nacimos de nuevo? Sino de una simiente incorruptible. ¿Por qué, hermano? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ver, ¿cuántos han tenido esta experiencia en su vida, hermano? Esto es hermoso. Cuando alguien nace de nuevo, mi hermano, a través de la palabra de Dios, tú puedes ver a esa persona y puedes decir, oye, tú eras así, pensabas así. Ese ya murió y nació una nueva criatura por la palabra de Dios. ¿Cuántos están teniendo la importancia de predicar el evangelio y que es suficiente, hermano? Es suficiente. A tus hijos no los regañes así de una manera de que a fuerzas quieres que cambien. No, predícales la palabra y cuando Dios les dé el nuevo nacimiento, vas a ver. Te van a obedecer, van a tener temor de Dios, no van a fornicar, no van a mentir, porque nacieron de nuevo. Tú los puedes matar a golpes para que no hagan algo y lo van a hacer. ¿Cuántos saben eso? ¿A cuántos de nosotros nos tundieron a palos y no cambiábamos? A mí, yo me comí el cinturón, hermanos, y créeme que jamás me cambió. Pero cuando vino Cristo, me cambió. Si tienes un hijo rebelde, lo puedes matar a golpes y no va a cambiar. Predícale a Cristo y Cristo te lo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Es poder de Dios, hermano, el evangelio. Mira, a través de la palabra, Juan 17:17, si lo quiere buscar, dice, santifícalos, ¿dónde? En tu verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? A ver, dile que está a tu lado, ¿tienes problemas con algún vicio? ¿Tienes problemas con la fornicación? ¿Tienes problemas con la grosería? ¿Tienes problema con la mentira? ¿Qué es lo que te va a limpiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer un temor a tu vida. A ver, ¿qué va a traer a tu vida? Mira, cuando alguien empieza a leer la palabra y empieza a ver que Dios nos va a juzgar y nos va a pedir cuenta de toda palabra ociosa y de todo lo que hacemos, ¿qué produce en mi vida? Temor de Dios. Y ese temor me ayuda a apartarme del pecado. Me empieza a santificar. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes temor, dile a que está a tu lado, tú no vas a cambiar. Tú te vas a burlar del evangelio y vas a seguir viviendo igual. Pero si tienes temor de Dios, tú vas a empezar a dejar el pecado. Y la palabra te va a empezar a santificar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya no voy a leer todos los textos, pero lo voy a mencionar nada más. En Juan 8:32, ahí va a quedar grabado, dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Primera de Pedro, vamos a esa así, Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. ¿Cuántos quisieran crecer? ¿Cómo crees que vas a crecer? Con la palabra de Dios. Dile a que está a tu lado, ¿te gustaría crecer? No estatura física, en tu vida espiritual. ¿Cuántos hombres aquí quisieran ser mejores esposos? Nada más uno, dos. Los demás están contentos así como están. ¿Cuántos varones quisieran ser mejores esposos? ¿Dónde vas a crecer? ¿Cuántas mujeres quisieran ser mujeres, ayudas idóneas, temerosas, servidoras de Cristo? ¿Cómo? Mira, dice aquí, Primera de Pedro 2:1, desechando pues, ¿qué hay que desechar? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué tenemos que hacer? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A ver, dile a que está a tu lado. ¿Sí te has fijado cómo un bebé tiene un montón de hambre? ¿Sí te has fijado de eso? ¿Cuántos se han dado cuenta que un bebecito tiene un montón de hambre? ¿A cuántas horas come cada rato el bebé? Cada 2 horas hay que estar dando la mamila. Y cada 2 horas, y luego cada 3 horas. Dile a que está a tu lado. Así tienes que ser tú con la palabra. A ver, ¿cómo tienes que ser tú? ¿Cuántos me entendieron? A ver.
¿Cuánto tienes que comer la palabra? A ver, cada 8 días en el culto el domingo, cuando el hermano Vicente me predique, voy a comer. Y los miércoles, para que vea que como 2 veces. A ver, ¿cuánto tienes que comer esta palabra? Mire, yo me doy cuenta cuando alguien no lee la palabra. La gente que me visita, cuando está leyendo hasta me presume, estoy leyendo Mateo, y me platica. Después ya ni pasa, o si pasa, no me dice nada. ¿Por qué cree usted? No leen la palabra, mi hermano. No la leen. Pero llegan las 2 de la tarde, ya tengo hambre, y va a la fonda. Hermano, un hijo de Dios come la palabra día y noche, día y noche. A todas horas está comiendo la palabra de Dios, como un niño recién nacido, comiendo leche, leche, leche. ¿Qué efecto causa en la vida de esa persona? Crecimiento. Está lleno de la palabra de Dios, ya no tiene tiempo de hablar de fútbol, de política, de negocios. Él habla la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es maduro, él puede dar un consejo, viene alguien y lo puede exhortar, aconsejar, porque tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, desea como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. Dile a que está a tu lado, pero tómala no adulterada. No la vayas a tomar mezclada, pura como está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Para que por ella, ¿qué pasa, hermano? Crezcas para salvación. ¿Para qué crecemos, hermano? Para salvación. Salmo 1:1. Salmo 1:1. ¿Cuántos quisieran ser cristianos? Firmes, firmes, hermano, que venga lo que venga, no te va a mover nada y que vas a dar fruto. ¿Cuántos? A ver. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, bienaventurado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué, mi hermano? A ver, ¿cuántos se deleitan con la palabra todos los días, hermano? Bueno, como 2. ¿Qué hace alguien que su delicia está en la palabra y no en el chisme? Hay gente que se pone a platicar con la comadre 3, 4 horas, hermano. ¿Qué podría hacer con esas 3 horas desperdiciadas? Te escuchas 3 predicaciones. Pero no, les gusta más estar con la comadre. Mira, dice ahí, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en su ley, ¿qué hace, mi hermano? Medita 5 segundos, día y noche. ¿Qué pasa con alguien que se está alimentando así? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si te fijas un árbol, ¿cómo está un árbol, hermano? Firme, ¿verdad? ¿Qué hace? Da su fruto en su tiempo. ¿Qué hay en alguien que está en la palabra todo el tiempo? Da fruto y su hoja no cae. ¿Y todo lo que hace? No es alguien que dice, ando desanimado, hoy no voy a ir a la iglesia. Tengo un montón de problemas. No, mi hermano, esos cristianos dan lástima. Es alguien que tú le dices, ¿cómo estás? Puedo estar enfermo, sin trabajo, pero estoy bendecido. Dios me ama, Dios me ha perdonado, me ha justificado, soy hijo de Dios, tengo su palabra, tengo a su Espíritu Santo, tengo sabiduría, tengo libertad, tengo gozo, tengo paz, estoy bendecido. Alguien que está firme. ¿Cuántos dicen amén? Pero vas y dicen, no me calienta ni el sol. Dios mío, esa gente, ¿qué le falta, hermano? Primero nacer de nuevo y después estar, ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahora, ya voy a ir cerrando, hermano, se me fue el tiempo. Mira, Josué 1:7. Josué 1:7. Esa gente, en lugar de animar, desanima, mi hermano. ¿Te gustaría andar así? Josué 1:7, ¿lo tiene? ¿Qué me dice Dios, hermano? Solamente, ¿qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni cómo, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué, mi hermano? Prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará. ¿Cuándo? Pero tienes más el taco de tortilla, ¿verdad que sí? Nunca se apartará, ¿qué dice? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer, hermano?
meditarás en él para que te lo aprendas. Ahí viene lo bueno. Dile al que está a tu lado. No se trata nada más de leer la Biblia. Se trata de que la obedezcas. ¿Nadie dice amén? Hay gente que dice, si voy al templo, ya hice mi oración, ya leí mi Biblia un ratito, y anda bien mal mi matrimonio, mis hijos, ¿cuál será el problema? Pues no la obedeces. No la obedeces. ¿De qué sirve que hayas leído? Mujer, sujétate a tu marido. Llegas y le gritas y le respondes y no quieres que esté mal tu matrimonio. Tienes que obedecer, dile que está a tu lado, tienes que obedecer la palabra. Y si obedecemos la palabra, ¿qué pasa, mi hermano? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué pasa si obedezco, mi hermano? Harás prosperar tu camino. ¿Y cuánto? Entonces, si aquí alguien está mal en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, con él mismo, ¿cuál es el problema? Pues no obedece la palabra. Y puede tener 5, 10 años, 20 años, y se puede saber la Biblia, y puede hasta predicar la Biblia, y toda su vida es un desastre, su matrimonio, porque no obedece la palabra de Dios. ¿Nadie dice amén? Ese es el problema, mi hermano, nos estamos llenando de conocimiento. Dile a que está a tu lado, se trata de aprender y de obedecer. Salmo 119:9. Dios mío, yo espero que crezcamos ya, mi hermano. Salmo 119:9. A ver, vamos a ver qué dice aquí la palabra. Ya estoy por terminar, 3 citas y nos vamos. Salmo 119:9. Mire, ¿qué dice la palabra del Señor? Déjeme encontrarlo a mí porque estoy en el 118, 119. Ahora sí. Dice, perdón, no lo encuentro, mi hermano. 118, 119, ahora sí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con aprenderse la palabra. A ver, si tienes un joven, dile, ¿sabes cómo vas a cambiar tu vida? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo obedecer la palabra? No basta con aprender la palabra, hay que guardarla. Y entonces sí, tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu familia, todo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, 2 citas más, Hebreos 4. 2 citas más y ya. ¿Sabes por qué hay gente que no ha operado el poder de Dios en su vida? Fíjate por qué. Porque hay gente que no ha operado ese poder de Dios, hermano. Él ni siquiera se siente salvo, ni siquiera vive como salvo, ni siquiera hay fruto en su vida. Pero fíjate por qué. El problema no está en la palabra, mi hermano. Hebreos 4:1, ¿lo tiene? ¿Y 2? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haber lo que. Va a haber gente que no va a entrar a la vida eterna, hermano. No va a entrar a la salvación. Vea por qué. Porque también a nosotros también, ¿qué, mi hermano? Se nos ha anunciado, ¿qué, mi hermano? El evangelio de Cristo, la buena nueva, como a ellos, como a los judíos, ¿verdad? Pero a ellos, dice, no les aprovechó el oír, ¿qué, mi hermano? O sea, a ellos también se les predicó la palabra a los judíos, pero no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es el problema si el que está a tu lado no ha pasado nada a pesar de que ha escuchado el evangelio? No cree, no cree, simplemente escucha, pero él no cree nada de lo que está diciendo la palabra de Dios. No pasa nada en su vida, no hay fruto en su vida, mi hermano. Por eso vamos a cerrar con esta cita, Mateo 13:18. Y aquí vamos a identificarnos, hermano, a ver a qué tierra pertenecemos. Y si tú estás en las primeras 3 tierras, arrepiéntete, mi hermano. Si estás en las primeras 3 tierras, arrepiéntete, porque vas derechito al infierno. Si estás en la 4ª tierra, dale gloria a Dios, porque ha tenido misericordia de nosotros. Mateo 13:18. ¿Lo tiene? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ponga atención. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuántos escucharon hoy el evangelio? Y no la entiende,
vea lo que pasa en esa persona y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, ¿y qué hace con esa persona? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al. Va a haber gente que ahorita escuchó, hermano, que tiene que dejar su pecado y que tiene que entregarle su vida a Cristo. ¿Y qué va a hacer saliendo de aquí? ¿No entendió? Nada. Va a seguir viviendo igual. ¿Qué hizo el diablo con esa persona? Le dijo, no les creas. Tú crees en tu religión, esa es la buena. Esa ni te dice nada. Puedes vivir en pecado y no te dice nada el Padrecito. ¿Qué hizo el diablo ya con esa persona? Ya la engañó. Hay gente que está aquí, hermano, y no entiende. No entiende porque no da fruto, mi hermano, porque el que entiende da fruto. A ver, el que entiende, ¿qué hay? Da fruto. Vamos a ver lo que dice el 20. Y el que fue sembrado en